que nada, yo felicito siempre al campus por traerme a mí, porque para hablar de conservadurismo soy la mejor elección, porque el conservadurismo es profundamente la defensa de lo imperfecto, ¿no? El barón Acton, su libro sobre conservadurismo lo tituló Políticas de lo imperfecto, así que el conservadurismo asume unos niveles de imperfección que otros sistemas más utópicos no asumen, y entonces yo vengo como ejemplo estupendo. Y luego han tenido todavía una diferencia más, que es que me han invitado a dar la misma conferencia, lo cual es un símbolo perfecto de conservadurismo, porque es este gusto por repetir, por las tradiciones. Yo creo que ya si el año que viene me invitan, podré hablar de tradicionalismo en vez de conservadurismo, porque ya tres veces es suficiente. Pero no solo por eso es una elección, sino por algo que ha dicho Jorge, que es que soy escritor y soy poeta. Y eso está muy bien, porque ya lo veremos después, el conservadurismo da mucho valor también a la creación artística, al gusto por la belleza. Y como poeta, ahí, que tenía que subrayar la pluma, y también como poeta me dedico especialmente a las palabras, que es donde se juega buena parte del combate político de hoy en día, ¿no? Con los conceptos, con las palabras, de manera que hay que ser especialmente sensible a ese tema. Por otro lado, no soy ni un profesor, soy profesor en un instituto de secundaria, pero no soy un profesor experto, y eso está muy bien, porque Chesterton decía que de una buena idea, mejor que 4 libros, nos convence un libro, un buen amigo, un buen vino y una vieja batalla. Fijaos que Chesterton no es antiintelectual, no quita el libro, pero dice que además del libro, pues muchas otras cosas, ¿no? Yo estoy seguro que aquí pues, sois muchos amigos, habréis rememorado muchas batallas y seguro que habéis tomado algún buen vino, ¿no? Esta vez he tenido la suerte de no dormir, porque el año pasado en Navacerrada dormí en el hotel. Yo tenía mi intervención a primera hora y oía a las 3 de la mañana la gente corriendo, y decía, Dios mío, ¿quién me va a oír? Pero la gente fue y me oyó con cara de atención, ¿no? En cuarto lugar, soy pues, efectivamente muy partidario de vivir bien, que yo creo que es una característica importante para un conservador. Y en quinto lugar, otro acierto es que la organización ha insistido, gracias a Rocío, que me ha tratado muy bien, en que viniese con mi familia. Yo creo que es la primera conferencia fuera del puerto que doy con mi mujer y mis hijos, y eso también es un acto como de conservadurismo total. Y la hora, que es muy buena, porque es la hora de la siesta, que es una de las grandes costumbres españolas. Y bueno, hablar de conservadurismo, si alguien se duerme, que no tenga ningún cargo de conciencia, porque estará ejerciendo el conservadurismo práctico. Yo haré todo lo posible para no levantar demasiado la voz y bueno, será un ejemplo. Ahí abajo hay... en la pantalla hay un enlace a un artículo que escribí para la Fundación Disenso explicando lo que es el conservadurismo práctico, y lo pongo porque estoy mucho más seguro de lo que escribo que de lo que hablo. Entonces, bueno, ahí está mi doctrina y aquí la voy como a exponer recreativamente. Vamos a ver cuatro aspectos. Uno es por qué el conservadurismo suena tan peyorativamente a los oídos de mucha gente de derecha, le suena mal. ¿Por qué creo yo que es un concepto muy favorable y muy importante en la pelea política y en la pelea cultural? ¿Cuál es el contenido real del conservadurismo? Y aquí voy a cambiar, porque, claro, me daba miedo repetiros la misma conferencia a algunos y le pregunté a Rocío, si superamos el límite del 33% de alumnos que repiten o de asistentes que repiten, cambio de tema, y si por debajo del 33%, como creo que es muy importante hablar bien del conservadurismo, pues insisto, y me dijo el 30%, y dije, jope, en la frontera. Entonces, lo que he hecho es la conferencia sobre la belleza, que es otro tema importantísimo, que pensaba dar si éramos muchos del año pasado,
la he incrustado en el contenido del conservadurismo y voy a concentrarme especialmente en la belleza. Y por último voy a decir por qué es un concepto muy útil políticamente. Cuando uno suelta cualquier etiqueta política en un ambiente donde todos somos más o menos de derechas, conservadores, se monta una pelea de poblado de Asterix. Todo el mundo tiene la etiqueta que él considera la justa. Yo, por ejemplo, mi etiqueta es güelfo blanco. Y yo me considero un auténtico güelfo blanco, que es la teoría política de Dante y que es la más perfecta. Pero, vamos, y además estoy convencido de que soy el último güelfo blanco, ¿no? Yo soy reaccionario, yo soy tradicionalista, yo soy de Don Jaime, yo soy de... Entonces se montan unas grandes peleas que fuera del pequeño poblado de la derecha más intelectual, que somos nosotros, tienen muy poco interés. Pero dentro, para nosotros tiene muchísimo interés. Yo reivindico esas discusiones, me encantan las discusiones, ¿no? Pero creo que es mejor tener una doble visión. Cuando yo discuta con vosotros o con alguno de vosotros, explicaré que soy un güelfo blanco y vosotros lo que queráis, pero el conservadurismo, como denominador común, que es la tesis que voy a defender, tiene mucho interés. Y por eso, se usa como tal, sobre todo fuera de España. En España tenemos una historia tan rica, ¿no? Uno piensa, una familia de derecha así de toda la vida. Yo tengo una abuela tradicionalista, que era Margarita, un abuelo que fue el líder del Partido Liberal, no fueron los que se casaron, por supuesto, un abuelo militar profundamente, africanista y que pensaba que la política, de todos los tipos, y eso nos pasa mucho a todos. El grupo europeo ha escogido, yo creo que con muy buen tino, la etiqueta de grupo conservador y reformista, porque viene a ser el común denominador, o es lo que yo voy a defender, ¿no? Y cada vez se impone más Quintana Paz, cuando en uno de sus últimos artículos, analizando las familias políticas, pues ya rojipardos, neocatólicos y nuevos conservadores, ¿no? ¿Qué piensa la derecha en España? Es una etiqueta que se va imponiendo. Sin embargo, como estamos en un foro intelectual, en un campus, pues nos debemos también analizar por qué es peyorativo. Y hay motivos para que la etiqueta conservadora sea peyorativa, los hay. Aquí con Méndez Monasterio le preguntaron en una entrevista, el conservadurismo, tal, un poco rajando del conservadurismo, y él, que conmigo ha discutido mucho contra el conservadurismo, dijo en la entrevista, si va usted a hablar mal del conservadurismo, no vamos a entendernos. Porque efectivamente es una etiqueta útil. Pero nosotros, ya digo, vamos a ver primero lo que no es, que es lo que decía Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino decía, para saber lo que es algo es fundamental empezar diciendo lo que no es. Entonces, yo voy a estudiar, os voy a proponer estudiar 5 críticas que se le hacen al conservadurismo, desde la que yo considero más tonta a la que yo considero más inteligente, ¿no? La que considero más tonta es la que dice que conservadurismo es cualquier cosa que conserve, y te dicen, no, pues entonces los comunistas de la Unión Soviética eran conservadores porque intentaban conservar. Todos sabemos, o por lo menos es el marco en el que yo me voy a mover, que el conservadurismo acoge la tradición europea, judío, griego y cristiana, las 3 culturas, y es un movimiento especialmente occidental, tradicional. En fin, el imperio azteca, eso no eran conservadores por defender el imperio azteca, aunque querían conservar el imperio azteca, ¿no? Me parece un jueguito de palabras y poco más. Otra crítica que tiene un poquito más de sustancia es la que el Marqués de Tamarón dice que los conservadores no son en España no son conservadores, sino conservaduros. Es gente que prima ante todo conservar el dinero y que lo que más les interesa es conservar los euros. Y esa crítica ya tiene más sentido. En España hemos tenido partidos supuestamente conservadores que decían que la economía era lo único importante, no la cultura. Ya es una crítica con más fundamento. Es una grandísima equivocación, ¿no? Luego están una crítica muy fina que hace Chesterton, incluso, que dice, no, el conservador es como una lata de conserva
que lo que hace es conservar y dar una pátina de respetabilidad a los avances del progresismo. El progresismo se equivoca y el conservadurismo acepta esas equivocaciones y las instaura. Y es verdad que eso ha pasado, pero ha pasado por gente que en principio repudia el concepto de conservador y no se considera conservador. Otra crítica que se hace sobre todo en Estados Unidos es el conservative, que sería como el conservador cornudo, el cuerniconservador. ¿Y qué significa esto? Pues significa el típico conservador que defiende las ideas conservadoras en el debate público, pero luego en su casa las ideologías progresistas penetran, con toda la fuerza que tiene el verbo, en su mujer, sus hijas, no sé qué, porque no da la batalla cultural. Entonces, es un conservador cornudo porque va por ahí, por las espaldas, el último en enterarse de que se la están colando, ¿no? Y luego, lo más interesante de la crítica de los conservadores, también quizá porque es la que más tendencia tengo yo, que es a la de no hacer nada, el conservador que no hace nada. Y a mí esta me parece muy inteligente y un peligro con el que tengo que pelear. O sea, yo me tengo que levantar por la mañana y digo, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque el conservador tiene tanta fe en que la realidad está de su lado y que el sentido común está de su lado, que dice, tú déjalos que ya se estrellarán, ¿no? y que ya... Esta tendencia a no hacer nada. Esto cuentan que cuando iban a ver a Franco, ¿no?, que tenía 2 grandes montones de papeles, y que le preguntó a alguien, ¿y estos papeles? Y dice, estos papeles son los problemas que el tiempo ha solucionado, y estos los problemas que el tiempo va a solucionar, ¿no? Y yo mientras no hago nada. Claro, pero Franco tenía 40 años para dejar que el tiempo solucionase los problemas, ¿no? Pero tiene cierto encanto, ¿no? Sobre todo a esta hora de la siesta, el encanto de no hacer nada y que la realidad te lo solucione, ¿no? En ese sentido, este señor, que era el marqués de Villar, el hijo de Halcón, le dio por ser empresario en Sevilla, le dio por ser empresario y cada negocio que hacía era más ruinoso que el anterior, ¿no? Y su padre le dijo, pero hijo mío, ¿tú por qué no haces lo que los señoritos hemos hecho siempre? Dice, papá, ¿qué es? ¿Qué es? Nada, no hemos hecho nada. Por favor, no hagan nada y la fortuna seguirá. Bien, pues este punto de señorito de no hacer nada, que ya digo que es muy tentador, tanto que Roger Scruton, al conservador que le pone el nombre de su revista es Salisbury, porque fue un tipo que estuvo 30 años gobernando Inglaterra y no pasó ni una sola ley, no hizo ni una ley, simplemente dejó que el tiempo pasase. Nosotros tenemos el ejemplo ahí de Rajoy, que estaba hecho en esa tesis. Contra esta tesis, el verdadero conservador tiene que luchar, pero no porque no crea que los problemas se van a arreglar dentro de 50 años. Yo creo que volveremos a tener hijos, a tener una relación con la naturaleza sensata, etcétera, sino porque el mismo chiste este, que en principio pretende ser a favor de Salisbury, ve que el barco del progresismo se hunde. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de la gente que se hunde en ese barco del progresismo. O sea, la de alumnos míos de formación profesional que se hunden con el progresismo, la de familias rotas que no tienen esa asistencia. Entonces, aunque solo fuese por caridad, no podemos dejarnos que dentro de 40 años se arreglará todo, ¿no? Porque hay mucha gente que se está perdiendo por no tener ideas claras, por no hacer una lucha correcta, ¿no? Entonces, digamos que estas son las críticas que se hacen al conservadurismo con razón de ser. Y los que creemos que el conservadurismo es un valor positivo, tenemos que ser conscientes para cuando nos las hagan, decir, es verdad, pero eso no es el conservadurismo, o es verdad, pero yo, aunque tiendo a no hacer nada, voy a intentar hacer algo. Y ahora, ¿por qué el conservadurismo me parece un concepto en auge? No tanto desde nosotros, gente que le interesa la derecha o que le interesa mucho la política, que tendremos todos nuestra etiqueta, sino desde fuera. En eso acertó la revista Milenio, la que ahora es una revista cultural en Internet que os aconsejo que sigáis, que es Centinela, que ideó este eslogan que ha tenido muchísimo éxito del conservadurismo es el nuevo punk. Bien, pues efectivamente, si uno se fija, es un poco el nuevo punk, realmente. El político más valorado por los jóvenes ingleses es Jacob Rees-Mogg, que es un político conservador, es ultraconservador, católico, con 5 hijos, que, bueno,
no sé si habéis visto la pinta, pero parece salido de una película de Downton Abbey y, sin embargo, el más valorado. El movimiento contracultural conservador, dice Juan Pina, muerto de miedo. La contracultura ha cambiado de bando, que dijo Víctor Leonore hablando de los conservadores. Machos contra blandengue, la nueva contracultura es conservadora. El libro de Ana Iris Simón, que ha arrasado como venta, que escrito desde alguien de izquierdas, que dice: toda mujer sueña con tener un novio fascista. Son cambios que se van dando en la sociedad, ¿no? El artículo de Diego Garrocho hablando de por qué los jóvenes son conservadores, que ganó el premio Gistau. El mismo Houellebecq, que no es un conservador, en principio sería un reaccionario, cuando le preguntan en la entrevista dice que va, al contrario, yo no soy un nihilista, yo soy un conservador. O sea, la etiqueta se va imponiendo porque muchas veces las etiquetas sirven para que te identifiquen. Y desde fuera de la aldea gala, donde nos pegamos con toda legitimidad y es divertidísimo, se percibe como la etiqueta característica, ¿no? Diego Fusaro, que es marxista, dice como en los valores soy conservador, ¿no? Y luego eso es una gran corriente. Hay otra corriente de gente que empieza a ver la etiqueta conservadora como una salvación, que son los viejos, quiero decir, los más viejos que yo todavía. Fernando Savater, por ejemplo, o Molina Foix, que es gente muy de izquierda que de pronto ve, como el artículo que había puesto antes, era que de pronto ven que las izquierdas le discuten el sistema métrico decimal. No, es que resulta que ahora defender que las cosas miden tantos centímetros es ser un conservador. Entonces, miran con especial simpatía o reclaman ese punto de sentido común que ellos ven en el conservadurismo. Y, bueno, eso también, había un artículo sobre Garrocho, sobre la gente que le gusta el... Bueno, y una tercera corriente, que es la gente normal, la gente apolítica, que de pronto ve pues que lo que él considera normal lo defiende el pensamiento conservador, ¿no? Esto de los camioneros y todo esto, que hablaremos después, ¿no? El precio del diésel muchísimas cosas que no tendrían que tener un marchamo político lo empiezan a tener, y lo empiezan a tener en el sentido conservador. Hay toda una corriente popular de gente que siente que su cultura que era política empieza a tener un cariz político y no la quieren perder. Los toros, las fiestas de su pueblo, la música popular, y que lo quieren conservar, ¿no? Hay una frase que repiten muchos reaccionarios a los que yo admiro mucho, y en la comida estamos diciendo que a mí los reaccionarios me parece estéticamente superior a lo conservador, más bonito, más romántico, ¿no? Pero dicen, no hay nada que conservar. ¿No? Yo soy reaccionario porque no hay nada que conservar. O no soy conservador. Muchas veces te preguntas, ¿pero han mirado, como decía Jorge Buxade anteriormente, recogiendo el consejo de Ortega? Hay que volver a mirar las cosas. Dice, pero estos que dicen que no hay nada que conservar, ¿han mirado alrededor? Porque nuestras familias, nuestros hijos, nuestras costumbres, nuestra misa del domingo, hay mil cosas que conservar todavía, que se han perdido muchas, por supuesto. El conservador es quien ve el vaso medio lleno, o sea que medio nos lo han vaciado, eso también es verdad, pero está ese punto. Bueno, yo tengo esta canción que me parece un himno conservador, porque habla de todo lo que se ha perdido, pero también de ese punto de seguir conservando. Lo que pasa que era muy antigua, yo jugaba con la sorpresa, pero se ha renovado mucho. No sé si la tenéis todos clara o si va a despertar a alguien de la siesta. ¿La pongo o no la pongo? Sí. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus
ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discos, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser. Bueno, la verdad que es un gustazo y marca muy bien eso, lo que se ha perdido y la disposición como a no rendirnos y a no caer en la desesperación. Pero yo pensando que me ibas a decir, no, si ya hemos visto la canción, había preparado otro vídeo para hablar de esta conexión con el conservadurismo de la gente más normal. No sé si seguramente habéis visto este vídeo de este camionero protestándole a un impávido López Miras, ¿no? Pero hay un detalle que a un buen conservador no se le debe pasar por alto, que es el que vamos a ver ahora. Ahí está, vamos, ya veo que lo habéis descubierto. A ver, que se identifique políticamente como padre es algo que a Jorge y a mí nos impacta mucho porque tenemos muy hablado el asunto de lo importante que es defender la paternidad, que es uno de los puntos boom, donde el mensaje moderno golpea con más dureza, ¿no? Quitar al padre o que el padre se dedique a poner su cromosoma y a correr, ¿no? Y eso es un tema que tenemos y que yo creo que está bien que se diga y que hay que pelear. Pero ya he visto en algunas caras que lo interesante es que dice, yo soy un hombre de la vieja escuela, un hombre que ha votado a todos. Dice, he votado a todos, pero soy un hombre de la vieja escuela y no quiero que mi mujer se ponga a trabajar. Que eso, visto desde mi punto de vista, que yo creía que no había nadie más de la vieja escuela que yo, ya veo que no. Claro, es distinto porque mi mujer es enóloga en una bodega, tiene un trabajo tan guay que
habrá que ver el trabajo que ella haya tenido que coger y poner cara de condescendencia ante la gente humilde. Hay que tener mucho cuidado, porque es que muchas veces lo que pasa es que tienen unos trabajos que efectivamente un caballero prefiere que su mujer no haga, ¿no? Entonces, pero esta idea, fijaros qué filón político hay en este hombre que se reconoce de la vieja escuela, que se conoce indignado y que ha votado a todos. O sea, ese hombre que quería que su mujer no trabajara está votando a Anguita, al PSOE, a Podemos, gente que estaba socavando su vieja escuela. O sea, ahí hay un gran mensaje conservador que dar, que la gente se va enterando ya. Bien, muchas veces yo supongo que en ninguna campus de Podemos ponen una diapositiva de la Gaceta de la Iberosfera. Y yo sí pongo una del País, pero es que nosotros somos más inteligentes, ¿no? Por eso vamos a ganar, ¿no? Porque también estamos pendientes. Entonces, toda esta pelea de las etiquetas, yo me voy al diccionario de sinónimos del País y meto conservador, y dice conservador, sinónimos, tradicionalista, retrógrado, reaccionario, derechista, carca, de derechas. Es carcas, carlista, católico, sí. No, vamos, yo creo que carca es de las cosas que mejor me identifica a mí. pero, vamos, que no tengo... Pero lo digo en el sentido de que no... Cuando decimos conservador, los oídos, que no son los nuestros, oyen esto, oyen el país. Entonces, es un concepto que ahí está. Hay que ver ahora, y esta es la parte que cambio un poco del año pasado, ¿qué es ser conservador? ¿Qué contenido tiene? Ser conservador, más que una doctrina política, porque es muy poco ideológico, es más una sensibilidad, una actitud. Oakeshott define siete características del conservador. Es preferir lo familiar a lo desconocido. Por eso tan importante es el localismo, lo probado a lo probable, o sea, lo que ya, por eso ese afán de los conservadores, por ese respeto, digamos, a los tabús, a los tópicos, a lo que se ha hecho siempre, a las tradiciones, lo actual a lo posible, lo limitado a lo ilimitado, por eso nos gustan tanto las fronteras, porque lo limitado a lo ilimitado, lo próximo a lo distante, lo suficiente a lo superabundante, lo conveniente a lo perfecto y la risa presente a la felicidad utópica. Este concepto es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, estas son las características de un conservador. Se llame como se llame, esta prueba se puede hacer todavía más fácil con las 10 que pone... se me ha ido... ¿Cómo se llama? Russell Dick. Se me ha ido este pensador... Russell. ¿Sabéis este despertador lo que dice, no? Que yo debería estar durmiendo la siesta hasta esta hora. El despertador de mi siesta, en fin. Russell Kirk, perdonadme, Russell Kirk. Y otro que también tiene otros mandamientos que los he publicado en otro sitio y que lo podéis buscar es Olavo de Carvalho, que este gran pensador conservador brasileño, que él dice que al final es... La Revolución Francesa o no, es la decisión clave entre los conservadores y los progresistas. Y yo, en la conferencia anterior, daba mis 10 puntos, pero era un poco largo y además ya me lo habéis oído. Roy Scruton lo define todo con una idea, ¿no? El conservadurismo parte de la percepción de que las cosas buenas son más fáciles de destruir que de crear. Y eso se lo copia, porque Scruton copia como un cosaco a Burke, que dijo la rabia y la locura de media hora, ¿no? O de media hora, pueden destruir lo que la prudencia, la deliberación, la perspectiva, el cariño han construido en 100 años. Y eso es verdad, ¿no? Todos tenemos esa experiencia, incluso muchas veces en nuestros pueblos, ¿no? Ciudades, que se quemaron iglesias valiosísimas, o se tiraron iglesias valiosísimas en poquísimo tiempo, ¿no? Este punto, el conservador es alguien que quiere que pervivan las cosas, ¿no? Esta iglesia tan bonita, que es Santa María de Arbás, española, tiene una inscripción funeraria hermosísima, que dice: aquí yace Luis Menéndez Pidal Álvarez, arquitecto, oh Dios,
salva su alma de la perdición como él salvó esta pequeña iglesita de la ruina. Esta idea, y Jiménez Lozano, que es un gran escritor conservador, dice, esta idea de que salvemos cosas de la ruina, dice Chesterton, que él estaría contentísimo si cuando muriese pudiese mirar a los reyes antiguos y decirle que había salvado algunas costumbres inglesas, ¿no? Bueno, pues pensemos nosotros qué costumbres españolas queremos salvar para poder mirar a nuestros antepasados, ¿no? Yo hice una lista de 10, una era la siesta, y otra era, por ejemplo, que yo soy un partidario de que uséis en los ordenadores la letra, el tipo y barra real, que se baja gratuitamente, es un tipo precioso, es con el que está escrita mi presentación, que es con el que se escribió, está inspirado en el que se escribió la primera edición del Quijote, y es un tipo puramente español. Entonces, en vez de usar Times New Roman, usar y barra real, y bueno, la siesta, que estoy muy empeñado en salvarla. Entonces, la virtud, tenemos hasta las 5:30, ¿no? Vale. La virtud propia del conservador es la prudencia. Yo me compré este libro que es en pasta dura de un húngaro, que la filosofía política del conservadurismo, no hace falta que os lo compréis, porque las 300 páginas son explicando que la prudencia es la filosofía política del conservadurismo, así que os lo digo yo y ya está, ¿no? Pero ser prudente, ¿no? Tener este sentido del límite, no cambiar las cosas si no es necesario, ¿no? Hay gente más conservadora que otra por talante. Yo tengo el test del aparcamiento para saber si uno es conservador o no, que es el siguiente: vas con el coche, vas al cine y la persona conservadora ve un aparcamiento y aparca, aunque tenga que andar 10 minutos, porque ya está el aparcamiento, va tranquilo y anda 10 minutos. El progre pretende, por esto de la utopía, aparcar en la puerta. Entonces va despreciando aparcamiento, llega a la puerta, no hay aparcamiento y se pasa. A veces es verdad que se encuentra en la puerta y muchas veces no. Mi mujer, que tiene un ramalazo progre, le cabrea que yo aparque en el primer sitio y luego vamos andando así al cine y va diciendo, mira, había un aparcamiento, mira, había un aparcamiento. Y otras veces intentamos llegar porque ella manda y según nos vamos yendo yo le voy diciendo, pues el que vi estaba más cerca, pues el que vi estaba más cerca. Pero es un test, el test de la prudencia. ¿Veo un aparcamiento y aparco o no? ¿O sueño con el aparcamiento ideal en una sociedad perfecta que no se va a dar, ¿no? Burke dice que el conservador ve su propia ceguera y dice, yo no lo veo claro, pero si todas las generaciones lo han hecho así, por algo será, ¿no? La frase más conservadora que hay es: lo mejor es enemigo de lo bueno, que es una frase preciosa, cuando por querer lo mejor nos cargamos lo bueno, ¿no? Yo esto se lo digo mucho a amigos con noviazgos o incluso matrimonios en crisis que dicen, no, es que lo voy a dejar porque lo veo poco, o me voy a separar porque lo veo poco. Digo, pues cuando te separes lo verás menos, ¿no? O sea, si lo ves un 50%, o sea, vas a renunciar a ese 50%, ¿no? Entonces, eso de lo voy a dejar porque ahora mismo lo veo, voy a dejar de verlo porque lo veo poco, es un pensamiento progresista. O sea, erróneo. Bien, y esto el Eclesiastés lo dice muy claro: no seas muy sabio porque te vas a pasar y vas a ser tonto, ¿no? El conservador juega un poco a hacerse un poco el tonto o a desconfiar de sus propios principios y dar la presunción de veracidad a las tradiciones, a cómo se han hecho las cosas, que no es, si las cosas se han hecho mal se cambiarán, pero dar esa presunción. Chesterton tenía una frase estupenda, decía, cuando quieras tirar una columna, dice, no, esta columna me estropea la vista de la pantalla, vamos a tirarla. Hay que tirarla solamente cuando sepas qué sostiene la columna. Una vez que sabes perfectamente lo que sostiene, la puedes tirar. Pero ten cuidado, no vayas a tirar la columna y no veas ni la pantalla ni acabes como Sansón, ¿no? Aplastado por... Y por eso ese concepto tan difícil de entender fuera del conservadurismo, que Dalrymple lo clava, que es la defensa del prejuicio. Cómo los prejuicios, los conceptos, las tradiciones, etcétera. Pero eso puede dar una sensación como que el conservadurismo siempre está mirando para atrás, ¿no? Y hay una idea de Eugenio d'Ors
Yo voy continuamente, lo digo por si no habéis dado cuenta, de decirlo explícito, voy mezclando autores ingleses y anglosajones y portugueses con autores españoles, porque un problema que tiene el conservadurismo español es cierta catetez de no darse cuenta de la cantidad de autores españoles brillantísimos que hay conservadores. Uno, Eugenio d'Ors, que decía que muchas tradiciones que pensamos que son antiquísimas son del siglo XVIII, como por ejemplo los trajes regionales. Aquí pongo el de Murcia en honor a mi madre. Y a mí hay un ejemplo que me encanta, que es el de las uvas de la Nochevieja. Hay una tradición más entrañable para los españoles que las uvas, y sin embargo es de 1912, creo. O sea, es de hace poquísimo. ¿Qué quiero decir con esto? El conservadurismo no es el tradicionalismo de las leyes viejas, sino que también conservamos las tradiciones de cosas que instauraron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Hay una idea preciosa de un general francés en Marruecos que ve que el sultán o el que fuese tenía unos árboles maravillosos en su palacio y le da envidia y le dice que quiero estos árboles en mi comandancia. Y le dice, pero es que tardan 150 años en crecer. Y dice, pues plántelo inmediatamente, ¿no? Esta idea de que también construimos tradiciones para el futuro, ¿no? El segundo deber de un conservador es crear cosas que merezcan la pena ser conservadas. Ese aforismo es mío y yo creo que está muy bien, ¿no? O sea, el conservador también crea tradiciones, ¿no? Crea estirpes, ¿no? También, etcétera. Y este es mi hijo Quique, que está por ahí, pero empeorado por los años. Así era monísimo. Ahora estás bien, ¿eh? Pero... que es un profundísimo conservador, y cuando cambiamos un mueble de sitio de casa dice, pero si eso estaba ahí toda la vida, y la casa tiene un año más que él naciera, ¿no? Pero este punto de no querer cambiar las cosas, ¿no? Y luego, no sé si conocéis este arte japonés, que es el kintsugi, que es arreglar las cerámicas rotas con un hilo de oro, de manera que lo roto termina valiendo más que lo que antes se rompió, ¿no? Leí un poema de un poeta que está bien, que se llama Barat, un poeta contemporáneo, que decía que se había roto el jarrón más valioso de su madre y no sé cuánto, y que él veía, mientras tiraba los añicos del jarrón, decía la fugacidad del tiempo, estamos condenados a morir. Un conservador jamás habría hecho eso, ¿no? Habría pegado el jarrón y sería más valioso. Digamos que conservar lo antiguo, crear cosas que merezcan ser conservadas, restaurar lo que nos han roto. Y además sabiendo que la restauración, los japoneses son unos maestros, va a ser más valiosa aún. El emblema del conservador sería Eneas, que lleva a su padre Anquises en hombro, con los dioses penates, y de la mano a su hijo, que es el futuro, ¿no? Esta cadena que se sigue, y yo... siempre que doy esta conferencia hay un problema. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay que conservar? ¿Cómo sabemos qué conservar y qué dejar que se pierda? Bueno, hay que conservar lo trascendental, que es lo bueno, lo verdadero y lo bello. Y entonces vamos a ir viendo, resumiendo, lo verdadero, lo bello sobre todo, lo bueno, y también el cuarto trascendental, que es la realidad, lo que escapa. Lo de la verdad es fundamental. Este es Séneca, que es otro pensador español, que tiene una frase tatuable, vamos, yo no me la voy a tatuar por otros motivos, pero que dice, lo que es verdad es mío. Está en mi sello de mi biblioteca. Entonces, lo que cualquiera de la ideología que sea diga que sea verdad, tiene que ser nuestro, porque es verdad, y porque Santo Tomás de Aquino decía en la Suma Teológica, la verdad, la diga quien la diga, es del Espíritu Santo. Entonces, nunca, porque lo que diga un contrario, porque el tío sea muy contrario, si es verdad, se le reconoce la verdad. Y ese es el método que usa Scruton en cómo ser conservador. Dice, los socialistas tienen razón en esto, en que hay que atender a las clases más desfavorecidas. Lo demás es un desastre, la forma de hacerlo es un desastre, pero en esto sí, pues esto lo quiero yo para mi conservadurismo. Los liberales tienen razón en que la libertad es, como dijo Don Quijote, eso no lo dice Scruton, se lo digo yo, el don más preciado que los cielos dieron a los hombres, pues lo quiero para mí.
Ahora los liberales se equivocan porque tienen una libertad sin contenido, etcétera, ¿no? Este punto de la verdad. Jovellanos era un hombre centrado, pero no centrado por odio a los extremos, sino por amor a la verdad que había en todos los extremos. Eso, la verdad, ¿no? En ese sentido, hay una frase de un tradicionalista, que es Elías de Tejada, que a mí me parece muy significativa de lo que yo no quiero que hacer yo ni que hagáis vosotros, que decía: es muy fácil detectar al enemigo. Si cita a Ortega y Gasset, es el enemigo. A ver, si Ortega y Gasset decía la verdad en determinadas cosas, no es el enemigo. Es el enemigo cuando se equivoca, si se equivocan. Una manera de detectar perfectamente lo que queremos conservar es la belleza. La belleza es nuestro gran aliado. Y hoy, esta mañana, leía un aforismo que se me había pasado de Gómez Dávila, que decía: si quieres construir algo que dure, no lo hagas útil, sino hazlo hermoso, hazlo bello. Bien, pues la belleza es fundamental en el conservadurismo porque nos dice qué cosas conservar. Esto Scruton lo decía mucho. Y en una sociedad que ha dejado de ser religiosa, la belleza mantiene un halo de lo sagrado. Y eso nos interesa muchísimo. Luego, la belleza es utilísima, eso Scruton lo explica con mucha gracia. Uno hace un edificio muy moderno, y el edificio a los 20 años hay que demolerlo. Ahora pondré un ejemplo de mi ciudad. Y sin embargo, una cosa hermosa, un palacio, se convierte en la Concejalía de Turismo, se convierte en la Universidad Menéndez Pelayo, se convierte porque todo el mundo quiere vivir en lo hermoso, ¿no? Y nos dice eso, ¿qué merece ser conservado? Ay, yo creía que tenía, espera. Sí, aquí tengo, en Cádiz, está este edificio que se llama el Valcárcel, que está a vuestra derecha, que es precioso, y fijaros la Facultad de Ciencias de la Educación que han hecho al lado. Y han renunciado a restaurar este edificio, que hubiese sido, bueno, porque el otro tiene el aire acondicionado más fácil y es más barato de hacer, ¿no? Esta idea completamente progresista de construir cada vez más basura. La belleza, además, tiene un interés especial en estas sociedades porque, como explica Carlos Marín Blázquez, hoy en día el poder está en el pueblo que vota, pero el pueblo vota con sentimientos a los que se llega por la belleza. De manera que hay que hacer cosas bonitas, hay que tener un mensaje estéticamente potente para mover los sentimientos, ¿no? Cómo las emociones han adueñado la sociedad y cómo cada vez manda menos el pensador y manda más el sintiente, ¿no? Hay que recuperar este aspecto de los creadores de belleza. Olavo de Carvalho tiene unos textos buenísimos, el pensador brasileño, que dice: la derecha nada más que hace gente con máster en economía, gente muy experta, gestiones, y nos estamos olvidando de los creadores, de los profesores, de la gente que transmite esos sentimientos y esas emociones que luego rigen la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que mantener ese equilibrio, eso es muy conservador, entre lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Ese sentimiento. Otro aspecto que lo ha dicho Esparza esta mañana, muy importante del arte y de la belleza, es que mantiene las constantes antropológicas. Yo tengo una idea que os animo a que os fijéis. Mucha gente está en contra de la pena de muerte y, sin embargo, en las películas se celebra con mucho alborozo por la sala entera que el inocente se cargue al malvado. ¿Habéis visto cómo en la narrativa todavía se sigue valorando la muerte del villano? Y porque es una constante antropológica, la defensa personal. Muchas veces en la cultura, en la belleza, está la reserva espiritual. Yo leía a mis niños, a mis hijos, las historias de la tabla redonda, y mi mujer pasaba y me iba leyéndolas y entonces están llenas de infidelidades, de Lanzarote se le pega al rey Arturo, le cortan la cabeza, este dibujito a mí me encanta. Y decía, pero esto no es esa... Bueno,
no es edulcorada porque está llena de constantes antropológicas. Chesterton decía, no importa que el niño aprenda que existe el dragón, porque eso ya lo sabe, ya sabe que existe el mal. En el cuento aprende que hay un San Jorge capaz de matar al dragón. Todo este mensaje de belleza que lo tenemos que defender a muerte. A Alonso me contaba el año pasado que había dejado de tuitear de política y que se dedicaba a cuidar especialmente un hilo de cosas hermosas, ¿no? Y eso probablemente era una política mucho más a fondo que comentar, aunque también haya que comentar, la cuestión política, ¿no? Esta defensa de la hermosura. Por eso yo os quería animar a que detestéis la hermosura y a que la defendáis. Y eso también es un trabajo, ¿no? A mí esta historia de Mae West me encanta, que iba un día por la cola y vio a Cary Grant y se fue al director y le dijo, si esa cosa de ahí sabe hablar, contrátela, ¿no? Porque detectar la belleza, y en fin, incluso yo que soy muy varonil, reconozco que tenía un ojo estupendo Mae West, ¿no? Pues tener ese ojo para ir viendo las cosas bellas, las cosas que merecen ser protegidas. Por eso un vídeo que es un anuncio de Coca-Cola, pero que os pretende animar a que además, como decía Jorge, muchos seáis concejales de Vox, otros diputados, otros columnistas, algunos profesores de universidad, seáis todos un poco poetas en la defensa y en el descubrimiento y en el aprecio de la belleza, que es una parte de ser muy conservador. Y eso lo va a explicar mucho mejor el guionista de Coca-Cola. Bueno, no sé si habéis visto o os habrá la transformación de la chica. La transformación de la chica es maravillosa desde la pura vergüenza ajena, diciendo, qué tío, macho, a cómo le va pudiendo la ternura, cómo le va pudiendo la emoción hasta que se derrite de amor, ¿no? Está muy bien porque eso es lo que tenemos que hacer primero con nuestras chicas y luego con la sociedad y con, en fin, no tener el pudor de dejar de defender la belleza. Luego, para ir ya corriendo, la bondad. La bondad es también muy importante, ¿no? Pablo de Lora escribe un artículo diciendo, esta gente que es capaz de, por llevar a último término sus principios, aplastar a la gente. Que nosotros tengamos siempre ese límite de la bondad. Y la bondad tiene una manifestación que es el humor y que los grandes humoristas de España han sido siempre de derecha. Ciorán decía que el reaccionario es un conservador al que se le ha caído la máscara, y yo digo que un conservador es un reaccionario que no ha perdido la sonrisa. O sea, hay que reírse, hay que saber reírse también de los defectos propios, los ajenos. A mí me emociona mucho Muñoz Seca, que era de mi pueblo, la muerte de Muñoz Seca, ¿no? Él, cuando estaba en la cárcel, le decía a los carceleros en el 36, a los carceleros, me lo habéis quitado todo, me habéis quitado la familia, el dinero, mi posición, pero hay una cosa que no me podréis quitar. Y los otros, ¿qué? Dice, el miedo que tengo, eso no me lo podréis quitar. Y cuando lo iban a fusilar, ya con él esto apuntándole, le dijo, me da la sensación de que ustedes no tienen la intención de incluirme en el círculo de sus amistades. No, pues este señorío luego murió diciendo viva Cristo Rey y eso, pero lo penúltimo fue esta broma que Voltaire dijo que para atacar a la Iglesia, y fue fundamental, debemos tener la risa a nuestro lado. Nosotros ya la tenemos, la risa a nuestro lado, la tenemos que mantener y tener esa mirada pues, de alegría y de agradecimiento a la vida. Bueno, esto es explicaros
Podemos, ¿no? Sí. Explicaros el cuarto trascendental, que es la realidad, la existencia. La realidad está de nuestro lado y por eso nos puede pasar lo de Salisbury, de dejar que pase, ¿no? Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, que no nos pase como a Fabricio del Dongo en la Cartuja de Parma, que el tío se pone en la batalla y no se entera quiénes son los suyos y quiénes son los otros. Ve tiros y dice, y entonces incluso admiraba mucho a Napoleón y lo ve pasar y no lo reconoce. ¿Cómo saber quiénes son los nuestros? Los que defiendan la realidad, el sentido común, que las cosas tienen consecuencias, son los nuestros, ¿no? Este es el Marqués de Valdegamas, Donoso y Cortés, que decía, ponemos tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Somos incapaces de ver el principio de causalidad. Toda persona que vea que las cosas tienen consecuencias es de los nuestros, ¿no? Y ahora, ya para acabar, la utilidad política del concepto de conservadurismo, ¿no? Primero, es un nicho que nos han dejado, nos lo han regalado. Yo quiero que nuestros socios sean los que son Merkel y Sarkozy. Y si alguien se quiere ir al Partido Liberal o al Partido Conservador, que se vaya. Pues nada, nos hemos ido. Que es un nicho buenísimo que te regalan. Entonces, pero no solo por el nicho, o sea, no solo por el nicho, sino por el primer principio, la primera ley de la política de Robert Conquest, que es fundamental, que dice, la conoceréis, todo el mundo es conservador en aquello que conoce de primera mano. O sea, todo el mundo, yo tengo un íntimo amigo muy socialista que, sin embargo, se cabrea muchísimo cuando no le pagan el alquiler, o sea, todo el mundo quiere que sus hijos tengan matrimonios estables, todo el mundo es conservador en lo que conoce de primera mano. Y eso es valiosísimo porque todo el mundo, salimos a la calle y todo el mundo es conservador en aquello, si le hablamos de lo que conoce de primera mano. Fijaros el camionero este de Murcia, que él era muy de la vieja escuela y estaba votando Anguita, porque no le habían hablado de lo que él conocía de primera mano. Ahora, sí, Disraeli ya habló del torismo, del conservadurismo de izquierda, la alianza entre la clase alta intelectual inglesa y los trabajadores. Decía, los burgueses están perdidos, esos que voten al Partido Liberal, pero la clase baja y los intelectuales, y le salió muy bien, ¿no? Y, bueno, esto es una frase de Sabater diciendo que se ha hecho conservador. Y hemos llegado a tal extremo de locura, bueno, pues que vemos que en las filas del feminismo hay ya problemas entre las que son partidarias de las mujeres biológicamente hablando y las que no, o sea, hay un resquebrajamiento en las filas progresistas porque es que no se puede, o sea, han pasado la línea de la realidad, ¿no? Por ejemplo, esto ante cualquiera de los obreros. Autoridades, amigos. Vale. Estamos, ya es la última viñeta que pongo, estamos en esta situación que describe perfectamente un chiste de Gascón. Soy conservadora en mi vida privada y revolucionaria en la tuya. Esto es una potencia política que no debemos desaprovechar. Es un flanco que nos dejan, como una muralla que deja un flanco y tenemos que entrar por ahí. ¿Por qué? Primero, hablarle... ¿No ha salido? Sí. Lo primero, tenemos que hablarle, o hay que hablarle a la gente de su vida, de lo que le interesa, de su vida privada, porque ahí van a ser conservadores. En segundo lugar, tenemos que denunciar estas incoherencias en los otros, que quieren su vida privada muy conservadora y que nosotros seamos muy revolucionarios en lo que nos ordene. Y por último, tenemos que guardar nuestras disputas de poblado de Asteris con las distintas etiquetas para discutirlas ahora, quizá en un turno de preguntas, en el debate. Pero ante la calle tenemos que tener muy claro que defendemos lo bueno, lo verdadero y lo hermoso. Muchísimas gracias.